Bienvenidos al diario de un masón puertorriqueño. Hoy tenemos un tema bien interesante, o por lo menos me resulta bien interesante y bueno para compartir con todos los hermanos de la orden. Y es que tengo una lectura sobre la palabra de pase, origen e interpretación en el grado de compañero. Es conocido de todo masón que posea el segundo grado de la masonería simbólica que después de elevar los trabajos de la cámara de aprendiz a la cámara de compañero, es necesario correr entre los concurrentes a la sesión la palabra de pase convenida. Y si en el primer grado conocimos el alfabeto enseñándonos a deletrear, en esta segunda cámara aprendimos a silabear. Y por lo tanto, la palabra de pase del grado de compañero, al ser transmitida como medio de reconocimiento, debe darse por medio de sílabas. Esta palabra es de origen hebreo y su correcta escritura es la siguiente, y significa espiga de trigo o corriente de agua. Lamentablemente, en el lenguaje moderno, esta palabra ha sufrido 7 variaciones tales como, pero aun cuando su escritura no es correcta y variada, su pronunciación viene siendo la misma palabra y con el mismo significado. A propósito de esta palabra, tan variada en su escritura y pronunciación, existe en la Biblia un pasaje que se refiere a la derrota que sufrieron las hordas efraitas después de haber pasado el río Jordán para llevar la guerra a tierra de Galaad. Cuéntase que Jefté, al efectuar la persecución de los efrateos, supo que no podían ni sabían pronunciar correctamente la sílaba hebrea y desde luego se le ocurrió llevar su victoria hasta aniquilar totalmente al enemigo, para lo cual se valió de un medio muy sencillo. Apostó sus tropas cubriendo todos los lados del Jordán y les dio la consigna que, para permitir el paso a cualquier caminante, debería pronunciar la palabra convenida. Y fue esta, nada menos que nuestra actual, la que debería ser transmitida en idénticas circunstancias, es decir, por sílabas. El resultado no se hizo esperar, puesto que los efrateos, dispersos al pretender regresar a sus hogares, desandando el camino, resultó que al cruzar nuevamente el río Jordán se encontraron con los destacamentos galaeditas, a quienes no pudieron dar correctamente la pronunciación de la palabra de paso. Se les fue degollando uno a uno y arrojados al río. En esta forma perecieron hasta la suma de 42,000 efraitas. No es dudable que en nuestra orden se haya adoptado esta palabra en atención a su significado y origen histórico, o como vía de prueba para quienes podían dar su correcta pronunciación, la que solo los iniciados conocían por habérseles enseñado dentro de las cámaras secretas. La masonería moderna tiene algunas interpretaciones para esta palabra, la que parafrasea como numerosos como espigas de trigo. Otro de sus significados es que representa al reino vegetal, una de las ciencias a que se dedica el compañero masón durante su carrera. También esta palabra figura dentro de algunos grados de la masonería misraimita, con las mismas interpretaciones. Con relación a sus enseñanzas esotéricas, la palabra de pase del grado de compañero es la que refiere al simbolismo de numerosos como espigas de trigo. Y efectivamente, de todos es sabido que el trigo fue, en la antigüedad, considerado como planta sagrada indispensable para la vida humana. Es decir, fue y es el producto nutritivo y vivificante que más haya producido la naturaleza. De igual manera, se considera a la masonería indispensable como fuente que emana y refleja los destellos que iluminan a la inteligencia del hombre, que al ser tan numerosos como espigas de trigo, no quedará lugar sobre la tierra en que no se reciba su acción, sus beneficios y sus enseñanzas. Por lo que se refiere al significado de corriente de agua, nada más justo y bien aplicado que lo que se refiere a esta interpretación, puesto que el agua es uno de los principales elementos primordiales de que se compone la naturaleza y que sin él no sería posible la vida. Sabiendo que su acción sobre la tierra, aunque lenta, es productiva y vivificante. Así, la masonería con sus enseñanzas evolutivas y civilizadoras sobre la humanidad ejerce una acción fructífera y emancipadora. Por último, si el agua es un elemento
que derrama un torrente de vida y vigor sobre la superficie del globo, la masonería en idénticas circunstancias, impartiendo sus doctrinas civilizadoras y progresistas, se encuentran diseminadas por todo el mundo y en todas las razas. Únicamente resta decir que la palabra hebrea es universalmente reconocida y caracteriza al masón en el segundo grado, poniéndolo fuera de duda ante el reconocimiento de sus hermanos. La masonería contemporánea, la instrucción que corresponde a la palabra de pase del grado de compañero, le da algunas otras interpretaciones ocultas que corresponden a otras enseñanzas más avanzadas que se darán a conocer en grados superiores. Hasta aquí, mis queridos hermanos, espero que les haya gustado. Suscríbase al canal si no se ha suscrito, regálame un like, comparte y comenta. Ayúdame a llevar un poquito de luz a donde haga falta. Gracias y hasta la próxima.